Buen día para todos y para todas. Sean bienvenidos una vez más a esta nueva clase virtual de estadística descriptiva. En esta oportunidad les voy a hablar sobre los gráficos estadísticos. Recuerden que en una oportunidad anterior hablamos sobre los gráficos estadísticos, la importancia que tienen estos en la presentación de datos. Recuerden que los gráficos estadísticos lo que hacen es representar la información que hemos obtenido y que hemos organizado en una tabla de tal forma que nosotros podamos darle una mejor interpretación o una más fácil interpretación, ¿verdad? Entonces, recuerden que hablamos sobre los gráficos estadísticos y la importancia que tienen estos. También recuerden que hablamos sobre el diagrama de sectores. Pues en esta oportunidad entonces vamos a hablar sobre el diagrama de barras, vamos a hablar también sobre el polígono de frecuencias y posteriormente el histograma, ¿verdad? Pero en esta clase nos vamos a dedicar solo en el diagrama de barras y el polígono de frecuencias. Entonces tenemos aquí que un diagrama de barras, pues prácticamente es un se utiliza para presentar datos, sean estos datos cualitativos o datos cuantitativos. Dice que de preferencia datos que son de variables discretas. La información que se tiene se representa sobre ejes. Tiene que haber un eje horizontal y también tiene que haber un eje vertical. Al eje horizontal le vamos a llamar el eje de las abscisas. Y en el eje de las abscisas vamos a colocar los valores de la variable con la que estamos trabajando. Y también entonces tenemos el eje vertical. Al eje vertical le vamos a llamar el eje de las ordenadas. Y en el eje de las ordenadas entonces vamos a colocar los valores de la frecuencia con la que estamos trabajando. Si estamos trabajando la frecuencia absoluta, entonces en el eje vertical o en el eje de las ordenadas colocamos los valores de la frecuencia absoluta. Si estamos trabajando con la frecuencia porcentual o frecuencia relativa, en el eje vertical o en el eje de las ordenadas colocamos los valores de esa frecuencia con la que estamos trabajando. Dicen que los datos se representan mediante barras y esas barras tienen que tener una altura que es proporcional a la frecuencia con la que se está trabajando. Y estas barras pueden ser de forma vertical o de forma horizontal, dependiendo qué clase de barras estemos trabajando, ¿verdad? Entonces, para ilustrarles mejor la construcción del diagrama de barras y posteriormente el polígono de frecuencias, vamos a trabajar con este ejemplo que tenemos en esta tabla. Dice que esta tabla número 1 nos presenta las edades de 50 jóvenes que asistieron a una audición para una comedia musical. Y aquí tenemos las diferentes edades. Asistieron jóvenes de 17 años, de 18 años, de 19 años, de 20 años, de 21 años, de 22 años, de 23 años y de 24 años. Sabemos que aquí están las frecuencias. Sabemos que solo uno de estos jóvenes tiene 17 años, que 3 jóvenes tienen 18 años, que 16 jóvenes tienen 19 años, que 10 jóvenes tienen 20 años, que 12 jóvenes tienen 21 años, que 5 jóvenes tienen 22 años, que un joven tiene 23 años y que 2 jóvenes tienen 24 años. Y en esta última columna tenemos los porcentajes, las frecuencias relativas expresadas en porcentajes. Entonces, con esta tabla vamos a construir el diagrama de barras. Aquí tenemos entonces el diagrama de barras, como les afirmaba anteriormente, en este eje de las abscisas tenemos los valores de la variable con la que se está trabajando y si pueden observar tenemos aquí 17 años, 18 años, 19 años, 20 años, 21 años, 22 años, 23 y 24 años. Y en este eje de las ordenadas tenemos los valores de la frecuencia absoluta, porque observen la tabla, aquí tenemos la frecuencia absoluta y si se dan cuenta,
La frecuencia absoluta más alta tiene el valor de 16. Entonces, siempre aquí comenzamos en esta parte, en esta esquina, con 0. En este caso, si quieren, pueden hacerlo de corrido, de 1 hasta 16. También pueden hacerlo, en este caso, lo hago de 2 en 2, pueden hacerlo de 3 en 3 o de 4 en 4, ¿verdad? Dependiendo el valor de la frecuencia más alta, ¿verdad? Entonces, aquí lo hemos hecho de 2 en 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Bueno, entonces aquí en la ordenada tenemos los valores de la frecuencia con la que estamos trabajando. Y en el eje de las abscisas tenemos los valores de la variable con la que estamos trabajando. Entonces, lo que vamos a hacer es encontrar las coordenadas para poder trazar cada una de las barras. Entonces, si observan ustedes esta edad de 17 años, recuerden que solo en esta audición solo un joven asistió que tenía 17 años, o solo un joven de 17 años asistió, ¿verdad? Entonces, para encontrar la coordenada, el 1 se localiza precisamente aquí, ¿verdad? Entre 0 y 2. Entonces, para encontrar la coordenada, ve usted dónde se cruza esta frecuencia con la edad que tenemos aquí, ¿verdad? 17 años, y ahí traza un punto. Si quiere traza el punto, de una vez traza la barra. Esa es una coordenada. Entonces, para encontrar la otra coordenada, aquí 18 años, en el mero centro, aquí, ¿verdad? Si quiere traza una línea y la edad de 18 años tiene una frecuencia de 3, y aquí donde se cruzan la frecuencia y la edad, ahí coloca una línea, ahí donde se cruzan coloca un punto, traza un punto, que esa es la coordenada. Y posteriormente traza la barra, ¿verdad? Y la edad de 19 años, hasta aquí está, y tiene una frecuencia 16, aquí donde se cruzan traza un punto, que esa es la coordenada. Y así sucesivamente, ¿verdad? Así encuentra usted la coordenada de esta otra edad, ¿verdad? O de esta edad y la frecuencia, ¿verdad? La edad de 20 años tiene una frecuencia de 10, entonces el 10 está aquí, y aquí donde se cruza con la edad, ahí tienen la coordenada. Y ahí trazan un punto y posteriormente trazan la barra. Y aquí tenemos encontramos la coordenada de esta edad de 21 años y sabemos que tiene una frecuencia de 12, y aquí donde se cruza con 12, edad de 21 años, ahí está la coordenada. Y la otra coordenada está aquí, precisamente en este punto, donde se cruza la edad de 22 años con la frecuencia que es de 5, ¿verdad? Y tenemos aquí el punto que representa la coordenada, y posteriormente se traza la barra, ¿verdad? Y tenemos aquí esta otra parte, tenemos 23 años, su frecuencia es de 1, y entonces la coordenada es la que surge precisamente en el punto donde se cruza esta edad de 23 años y la frecuencia que se tiene aquí, que es de 1, ¿verdad? Entonces aquí es donde se cruzan y ahí se traza un punto y posteriormente se traza la barra, ¿verdad? Y tenemos de último la edad de 24 años, que tiene una frecuencia de 2. Aquí está la frecuencia de 2. Si quieren, con una regla trazan bien dónde está esa frecuencia y donde se cruza esa frecuencia con la edad. Esa es la coordenada, trazan un punto y posteriormente trazan la barra. Y aquí les presento entonces cada una de las partes que tiene que llevar un diagrama de barras. Prácticamente tiene que llevar el número de gráfica que se está usando. Normalmente en una investigación o en un informe se trabajan mucha información, muchas variables, y entonces tenemos que identificar qué número de gráfica corresponde. Y esta parte es fundamental, muy importante. Es la descripción de la gráfica. Aquí tenemos edades de 50 jóvenes que asistieron a una audición para una comedia musical. Si esta descripción no la tenemos, prácticamente no sabemos de qué trata la gráfica. Y si no sabemos de qué trata la gráfica no sirve para nada. Y también tenemos
la fuente, que es precisamente el lugar o el origen de la información que estamos representando en la gráfica. Y la interpretación, y bueno, entonces la fuente aquí sería el registro de inscripciones para la audición. Y la interpretación de esta gráfica, pueden ver que jóvenes, que aquí las barras más altas normalmente son las que nos reflejan mejor la información o nos reflejan lo que está pasando en la realidad, ¿verdad? Entonces, sabemos que la mayoría de los jóvenes que asistieron a esa audición tienen una edad de 19 años. También la mayoría de esos jóvenes tienen una edad comprendida entre 19 a 21 años, ¿verdad? Y también los jóvenes que tienen 22 años son pocos. Los jóvenes de 23 y 24 años también son pocos. Los jóvenes de 17 años son pocos los que asistieron a esta audición. Entonces, esa es la interpretación de la gráfica. Posteriormente, trabajamos con los polígonos de frecuencias. Pues prácticamente los polígonos de frecuencias, para poder construirlos, casi que se siguen los mismos pasos que el diagrama de barras. Pero aquí les dejo una definición sobre los polígonos de frecuencias, y dice que los polígonos de frecuencias se forman uniendo los extremos de las barras de un diagrama de barras mediante segmentos. Aquí están los extremos de las barras. Si usted une este extremo de esta barra con el extremo de esta barra, con una línea, tiene un polígono de frecuencias. Y si este extremo de esta barra lo une con esta otra, el extremo de esta otra barra y el extremo de cada barra lo une con el extremo de la otra barra que le sigue y lo une con una línea, tiene el polígono de frecuencias. Es lo que quiere decir esta parte. Entonces, también un polígono de frecuencias se puede realizar trazando los puntos que representan las frecuencias y uniéndolos mediante segmentos, y es precisamente lo que vamos a hacer para poder construir este polígono de frecuencias. Aquí, si ven, en este eje de las abscisas tenemos los valores de la variable que estamos trabajando. Siempre vamos a trabajar con nuestra tabla, esta tabla. Entonces, en el eje de las abscisas colocamos los valores de la variable con la que estamos trabajando. Observen que aquí tenemos 17 años, 18 años, 19 años, 20 años, 21 años, 22 años, 23 años, 24 años. Y aquí en el eje de las ordenadas tenemos la frecuencia. Aquí también trabajamos con la frecuencia absoluta. Recuerden que pueden trabajar con las frecuencias relativas también. Entonces, lo único que hacemos, vean lo que dice esta parte. También se pueden realizar trazando los puntos que representan las frecuencias y uniéndolos mediante segmentos. Lo que vamos a hacer aquí entonces, la edad de 17 años tiene una frecuencia de ¿cuánto? De 1, ¿verdad? Entonces 1, aquí está 1, y aquí donde se cruza con la edad, esa es la coordenada, ahí traza un punto. ¿Está bien? Y la edad de 18 años tiene una frecuencia de ¿cuánto? De 3, ¿verdad? Entonces aquí la frecuencia de 3, ¿verdad? Y aquí la edad de 18 años, ahí donde se cruzan la frecuencia y la edad, tienen una coordenada, trazan un punto ahí. Y la edad de 19 años, que tiene una frecuencia de 16. Aquí tenemos la coordenada, aquí trazan otro punto. La edad de 20 años, que tiene una frecuencia de 10. Aquí trazan otro punto. La edad de 21 años, que tiene una frecuencia de 12, ¿verdad? Ahí trazan otro punto porque esa es la coordenada. Tenemos también la edad de 22 años, que tiene una frecuencia de 5. Ahí trazan un punto que esa es la coordenada. También tenemos la edad de 23 años que tiene una frecuencia de 1. Aquí entonces trazan un punto que esa es la coordenada. Y finalmente la edad de 24 años que tiene una frecuencia de 2. Entonces aquí tienen la coordenada y trazan un punto. Pues para hacer el polígono de frecuencias lo único que tienen que hacer, unen este punto con este otro punto.
y este punto lo unen con este otro punto, y así sucesivamente este punto lo unen con este otro punto mediante una línea, ¿verdad? Y cada uno de los puntos se unen mediante una línea. Y tenemos el polígono de frecuencias. Pero las partes que tiene que llevar un polígono de frecuencias, gráfica número 2 sería en este caso, ¿verdad? Edades de 50 jóvenes que asistieron para una comedia musical. Entonces, esta es la descripción. Si esta parte no se incluye, no sabemos qué información está representando la gráfica, y también tiene que llevar su fuente, ¿verdad? Recuerden que es la misma fuente con la gráfica anterior. Tiene que decir que esta información se obtuvo en el registro de inscripciones para esta audición, ¿verdad? Y entonces esa ha sido toda la clase del día de hoy. Hemos trabajado sobre diagrama de barras y polígono de frecuencias. Pues muchas gracias, pasen feliz día.